Astalión, un apellido muy original para nosotros, ¿no? Pero yo creo que es importante otra vez reiterar un poco su currículum, por la riqueza de su personalidad, pero vamos a cerrar aquí todos entran por la riqueza de su personalidad y yo diría, de su preparación a todos los niveles. Porque es una persona que realmente se ha formado a nivel intelectual, no solo en el campo de las ciencias, sino también en el campo de las letras. Y tanto en un campo como otro, dos campos opuestos, pues de allí ha logrado sus títulos en cada uno de estos campos. Pues él tiene la licenciatura en física, en matemáticas y en biología, por la Universidad Hebrea de Jerusalén, nada menos. Tiene también ciencias atmosféricas por la Universidad Hebrea de Jerusalén, todo en hebreo, por supuesto. Un máster en dirección de empresas por la Universidad de Tel Aviv, donde tenía su casa hasta el presente. Y después pasó también al campo de las letras y es doctor en filosofía. Por eso, además de todo esto, él también es un hombre práctico que ha trabajado para vivir y por eso ha creado empresas de alta tecnología y biotecnología. Últimamente ha publicado pues, su primer libro, que se titula El Camino del Corazón, que trata precisamente de las prácticas sufíes en el Islam y en el judaísmo. Pues hoy, en esta conferencia, nos va a hablar de la mística musulmana y judía. Otro día tiene en perspectiva también la mística cristiana de Teresa de Ávila. Pues en esta charla nos va a dar a conocer las características importantes de estos dos caminos de acercamiento a Dios. El camino sufí, que es el prevalente en el Islam como mística destacada, y el camino de la Kabbalah, prevalente en el judaísmo. Por eso entenderemos cómo la mística trasciende las diferencias entre las tres religiones abrámicas, y él nos podrá enseñar, a través de todas estas reflexiones, el camino de la paz que deberíamos seguir todos. Pues deseo que en esta conferencia se puedan enriquecer de sus conocimientos, de sus investigaciones, y que también podamos descubrir el camino del Espíritu de Dios que trasciende toda religión y toda creencia. Y este Espíritu de Dios se manifiesta en el espíritu del hombre que busca incesantemente la espiritualidad como esencia del ser humano. Pues le damos la palabra y nos va ahora a guiar. Muchas gracias, Catalina. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy vamos a tener solamente una introducción, porque es un tema gigante, muy amplio. Más adelante, si queramos, etcétera, podremos, pero ahora lo tomamos como una introducción. Primero, la mística. ¿Qué es la mística? La mística es un sitio sin barreras, sin definiciones. O sea, cuando uno entra en el campo de la mística, uno no sabe a dónde va a entrar. Imagínense Moisés subiendo el monte y encontrándose con Dios. Es un evento horroroso. No sabes lo que va a pasar. O sea, te puedes morir cualquier instante. Estás en un territorio totalmente desconocido. Pero claro que el creyente, el servidor de Dios, de la religión, sea que sea, siempre tiene el deseo de acercarse más a Dios, conocerlo mejor, llegar lo más cerca posible. Los místicos son los que han hecho el esfuerzo más fuerte, más valiente
hacia este lado, en cuanto la mayoría de los creyentes estudian la Biblia o el Corán, la letra, y reciben las explicaciones y es suficiente, o sea, con la palabra. Pero la mística va más allá de las palabras. Intentamos ahora tocar los métodos y cómo han experimentado algunos de los místicos en sí. ¿Puedes pasar? No va a pasar, ¿no? El espacio. Ahí. Bueno, es tarde, acostado en el barco, en el silencio de la tarde. Las estrellas sobre mí, las estrellas por debajo de mí, las estrellas en mí. Leopold Staff es un poeta polaco contemporáneo, pero he escogido este poema para darles un poco la sensación cómo una persona puede sentir totalmente sumergido en la existencia. Totalmente, que las estrellas están dentro, por arriba, por abajo, por cualquier sitio. Les puede dar un sabor de una experiencia poco mística que tienen. El amor. Estamos hablando mucho del amor. El amor es místico. Es muy difícil de definirlo y decir cuál es. ¿Qué es el amor? Es como una gota de agua cayendo hacia el océano. Lo ha escrito Jalaluddin Rumi, es un poeta del siglo XIII, sufí, musulmán de origen iraní, pero vivía en Turquía. Y él lo mira y dice: la gota cuando cae al océano se deshace, pierde, ya no hay barrera entre la gota y el océano. Entonces, cuando uno se sumerge totalmente dentro de lo que es el objeto de su amor, es realmente una experiencia mística que rompen las barreras. Siempre en esto hay que buscar, romper y buscar los caminos de cómo, y hay que ser valiente para perder uno su sitio, porque nosotros decimos: yo, soy yo, aquí. Y de repente, si yo digo: no sé quién soy, ¿dónde soy? ¿De dónde soy? Es una experiencia que le puede dar mucho miedo a muchas personas. Queremos el amor de Dios y por tanto tenemos que amarlo. Y tenemos aquí: ama al Señor Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. O sea, es un comando de la Biblia que te dice: tienes que hacer el esfuerzo máximo de amar a Dios. Pero no te dice cómo. Tienes que hacerlo. Luego hablaremos de este tema. ¿Cómo lo hacemos? Y Teresa de Jesús está hablando en su libro Conceptos de Amor de Dios de este versículo de Cantar de los Cantares: que Él me bese con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Es la traducción contemporánea del Cantar de los Cantares al español. Como yo conozco el origen hebreo, es diferente. De hecho, el versículo que leía Teresa de Jesús en aquel tiempo decía: bésame el Señor con el beso de tu boca, porque son mejores tus pechos que el vino. Es otra traducción. Ni esta es correcta ni la otra. Pero cuando uno tiene que traducir, siempre en la traducción se pierde algo.
Pero dice Teresa de Jesús a sus monjas de las Carmelitas Descalzas, dice: este es el deseo más alto que nosotras, las monjas, podemos tener, que el Señor nos dé un beso de su boca. Y la otra parte del versículo dice: no lo entiendo y quizá mejor que no lo entienda. Así lo dice Teresa de Jesús. Bueno, aquí he traído 3 libros que hablan del amor de Dios en las 3 religiones. Este libro es de un musulmán, Talib al-Makki, se llama en árabe Qut al-Qulub, que es el alimento de los corazones. Cómo se alimenta el corazón para que esté apto y tenga el poder para llegar a este nivel del amor de Dios. El otro es un judío, Bahia ibn Pakuda, escrito en árabe también, Faraid al-Qulub, los deberes de los corazones. Bahia ibn Pakuda vivió aquí en España en el siglo XI y vivió en el sur de España, donde era el régimen musulmán en aquel tiempo, y él cogió las ideas de los sufis y escribió este libro, que es un libro hasta hoy en día muy único, especial en la religión judía, porque no hay muchos libros que te hablan del corazón. La religión judía es otro tema, es una religión más de ley, como el Islam, y no se toca mucho el lado místico, solo pocos que lo están haciendo. Y este libro lleva a la persona que lo lee en 10 capítulos, subiendo cada capítulo sus capacidades, que el último 10, el 10º, se llama que has llegado a la puerta del amor de Dios. Cada capítulo se llama puerta. Entonces, muy interesante. Y aquí tenemos el libro de Teresa de Jesús, Conceptos de amor de Dios, ¿sí?, que ella ha escrito en su monasterio, y también es un libro muy interesante. Puedes pasar. Ok, ahora vamos a empezar a entrar en el pensamiento de los místicos, cómo están buscando el camino, cómo están, y hay muchos modos de hacerlo. Aquí tengo el primer capítulo de la Biblia en hebreo. ¿Sí? En el comienzo Dios creó. Bereshit en hebreo es en el comienzo. Empieza la Biblia con la letra Bet, Bet, como el B en español, no con el A, con el B. Y este es el primer capítulo del Corán, se llama la Fatiha, ¿sí? Y empieza Bismillah con el Bet, también. Y entonces los místicos judíos, que son más gente que ha estudiado esta letra, y la letra, tanto hebrea como árabe, tiene significado santo, significado místico. O sea, se piensa, luego hablaremos del monasterio Miramar un poquito, donde tuve el honor de visitar con Robán. Entonces llegaron los místicos y dicen: ¿cómo es posible que la Biblia empieza con la letra Bet? ¿Por qué? Tenía que empezar con el Aleph. El Aleph es la primera letra del vocabulario hebreo. La letra Aleph se dice Dios, Elohim. En hebreo se escribe con Aleph, como en el Islam, Allah se escribe con el Aleph. Adam se escribe con Aleph, el objeto más valioso de la creación. Or, luz, se escribe con Aleph. Adama, tierra,
se escribe con Aleph. ¿Cómo es posible? La letra más importante del alfabeto que la Biblia, y la primera letra además, que la Biblia no... Hay algo aquí que desconocemos y hay que investigarlo. Entonces, hacemos preguntas. Pasamos. Ok. Luego llegaremos al cómo fue desarrollado aquí en España la mística judía de la Kabbalah y la investigación del Aleph. Ok. El judaísmo comienza en España en el siglo X, ¿sí? El mismo rabino Baji Ben Pakuda, que hemos visto su libro antes, el siglo X, empieza con esta investigación mística, pero bajo la influencia musulmana que había en España en aquel tiempo. Luego, en el siglo XIII, empieza la investigación de la Kabbalah, que es alrededor del tiempo del Ramón Llull, aquí en Mallorca, Monasterio Miramar, que tiene que ver. Vamos a mirarlo. Empieza en Cataluña, ¿sí? En Girona. Girona era como el centro de la Kabbalah judía en aquel tiempo. Buscar este tema del Aleph. Y según la investigación científica, nace aquí el libro del Zohar. Zohar en hebreo, esplendor, luz. Que este libro comienza con Aleph y quiere ser actualmente el capítulo que viene antes del primer capítulo del Génesis y cuenta con mucho detalle cómo se ha hecho la creación, y lo vamos a tocar. En el Islam, comienzo del sufismo, de la mística sufi, se encuentra en Irán en el siglo VIII y expande en todo el mundo musulmán. En España, en Murcia, nace en 1165 el Sheikh Ibn al-Arabi, el sheikh más grande del sufismo. Es un señor enorme, que ha escrito como 400 libros y ha llegado a niveles místicos muy altos. Hasta hoy en día en el Islam, él murió en 1240 en Damasco, y el sitio donde él está enterrado, su tumba, a menudo viene gente y la destruye, y luego viene gente y la reconstruye. Porque en árabe se dice el sheikh más grande, se llama en árabe el sheikh al-Akbar. Akbar es el más grande. Pero también hay gente que le llaman el sheikh el-Akfar, muy similar, que es el sheikh más herético, más hereje. O sea, que cuando entras en la mística, puedes llegar a situaciones que la corriente central de la religión van a decir: oye, estás haciendo cosas que no, porque estás rompiendo barreras, estás rompiendo conceptos, estás haciendo muchas cosas. En el cristianismo cabe mencionar Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ramón Llull, entre otros. En el Monasterio Miramar en Mallorca se pueden apreciar lo que ha estudiado Ramón Llull. Ramón Llull ha estudiado las tres religiones, se ve en su monasterio que sabía árabe, hebreo, y en las paredes se pueden ver escrituras de la Kabbalah, del sufismo, etc. Es muy interesante de verlo. Ok, ahora vamos a entrar al tema del Kabbalah. Podemos ver, he dicho que la Kabbalah se ha creado
aquí en España, a pesar de si uno va y pregunta a un judío religioso que estudia la Kabbalah, ¿de dónde viene este libro, Esplendor? Te va a decir, claro, lo ha escrito Rabino Shimon Bar Yochai en Safat, en Israel, y Rabino Shimon Bar Yochai vivió tiempos de Jesucristo en Israel, más o menos el mismo periodo. Entonces aparece aquí en España un libro que dice, empieza con, ha dicho Shimon Bar Yochai, tal y todo el cuento. Entonces los judíos religiosos de hoy en día creen plenamente que este libro fue escrito por aquel rabino hace 2000 años, en cuanto la investigación científica muestra que apareció por primera vez en la historia aquí en España en el siglo XIII, bajo influencia cristiana, y veremos. En la cristianidad tenemos la Trinidad, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Tres entidades que juntamente forman a Dios, a la divinidad. En la Kabbalah, estos místicos han llegado a formular esta estructura que tiene 10 entidades y explican cómo entre estas 10 entidades funciona la divinidad. Diría que el único contacto que nosotros como seres humanos podemos tener es con esta, que es la más baja, ¿sí? Que es en hebreo hay cada nombre que puede ser femenino o masculino, o sea, cada entidad, que en inglés no, en español a veces, así. Esta es femenina, esta masculina, esta femenina, claro que este masculino. O sea, sobre estas 9, salvo los místicos dicen cosas, cómo funcionan, cómo interactúan, etcétera, etcétera. Sobre no se puede decir nada. Esto es la corona, ¿sí? O sea, pero todo funciona de manera similar de cómo funciona aquí en la Trinidad. Las 3 entidades funcionan, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Aquí 9. ¿Sí? Y pasan ahí muchas cosas. Por ejemplo, este lado es el lado de la misericordia y este lado es el lado de la ley. O sea, que también la misericordia y la ley a veces tienen conflictos, pero entenderlo en el nivel divino de cómo funciona es la estructura que ha nacido, y se puede ver de alguna manera la similitud. Ahora vamos a preguntarnos cómo se ha hecho la creación, qué había antes, ¿sí? Entonces, el libro del esplendor, que es la luz, dice que al principio solo había luz, simple. Todo, la existencia, solamente luz simple. En algún punto, Dios quería crear algo. Es buena pregunta, ¿por qué? Porque si Dios es perfecto, no le falta nada. ¿Y por qué de repente Él quiere crear? Nosotros hacemos algo porque nos hace falta algo. Si nos hace falta un libro, vamos y compramos. O tenemos hambre, preparamos una comida. ¿Por qué Dios, que es perfecto, de repente quiere crear algo?
Entonces, en el judaísmo la respuesta es que le hacía falta ser misericordioso. Tenía que tener alguien para darle esa misericordia. Entonces, ¿qué hizo? Creó un espacio dentro de esta luz, un espacio vacío de la luz, y dentro de este espacio, con un muy poco de luz que ha metido dentro, empezó a crear estas entidades, y la primera vez no le funcionó bien y se rompieron, y la segunda vez funcionó, y de aquí ha bajado a la realidad que nosotros conocemos. Esto lo hago muy corto, si es algo que gente estudia por mucho tiempo, que no estamos ahora en introducción a este tema, pero allí tienen todos toda una teología. El primer intento, los que se han roto han caído al fondo de este espacio, están caídos y rotos y hay que repararlos. Por eso hay algunas secciones. El judaísmo, como el cristianismo, está repartido entre varios grupos, y hay algunos que dicen es nuestra tarea de bajar y coleccionar todos estos pedazos rotos, reconstruirlos, que cuando ya estén construidos llegará el día del Mesías y el día de la salvación para todos. Y ellos lo están haciendo activamente. Ok. La Kabbalah tiene esta construcción de trascendencia y emanencia. Como hemos visto, toda esta estructura está arriba, nosotros estamos abajo, y hay un movimiento entre el abajo y arriba todo el tiempo. O sea, el círculo de reinado que hemos dicho que es el más bajo, allí viene la importancia del rabino más puro, más creyente, más servidor, que cuando él reza, sus rezos son tan puros que tocan a esta reinado, a esta entidad, y la emociona. Y cuando la emociona, ella nos da la plenitud, todo lo que tenemos aquí en el mundo. O sea, entonces es una actuación, interacción entre la divinidad, Dios, y la gente que estamos abajo, y hay este movimiento de arriba para abajo. Es la mentalidad, o sea, el concepto que tiene el cabalista en su mente cuando está investigando el tema, intentando llegar a conocer más y más este mundo, moverse por este mundo. Ok, hemos visto que en el cristianismo tenemos la Trinidad, 3, en el judaísmo 9, las entidades, y ahora llegamos al Islam y tenemos 99. Allah tiene 99 nombres bonitos. Y los musulmanes, cuando los ves, tienen como un rosario. ¿Ah? Rosario, que tiene 99 elementos y va diciendo los nombres de Allah cuando lo está moviendo. Y
es como cualquier creyente lo hace, como el cristiano reza y el judío reza, él también lo hace de esta manera. Pero los místicos que ven, ¿y por qué todos estos nombres? ¿Por qué la actuación de Dios, de Allah, en esta existencia se hace mediante estos 99 nombres? ¿Sí? Que es el misericordioso, el sabio, el poderoso, el castigador, etcétera, etcétera, muchos nombres. Pero lo interesante es, y quien lo ha visto de esta manera es Ramón Llull, en su que ha dicho, mira, tenemos 3, 9 y 99. O sea, 3 es la raíz. Por lo tanto, hay que unificar las 3 religiones bajo el cristianismo, porque es el 3. Esto fue su idea y intentó a lograrlo, pero como vemos hoy en día, no se ha logrado. Ok. El sufismo. La idea ahora que vamos al sufismo es: Dios está en cualquier sitio de la existencia, no hay arriba y abajo, divino y mundial. Dios está en cualquier sitio, está dentro de cualquier cosa, cualquier animal y todo ser humano. ¿Sí? Y hay aquí un versículo del Corán que dice: y ciertamente creamos al hombre y sabemos lo que susurra su alma, y estamos más cerca de él que su vena yugular. ¿Okay? Es la clave de cómo el sufismo ve a la existencia. De hecho, cuando uno lo piensa, toda la existencia es Dios. O sea, cada uno de nosotros, cada silla, cualquier cosa es Dios. No es diferente, porque Dios está en todo. O sea, es una idea diferente de esta. ¿No ha pasado? Sí. Ok. Bueno, regresamos al Ibn al-Arabi, que ya lo he mencionado. Él, de sus estudios, dice: no soy judío, ni soy cristiano, ni soy musulmán. Pertenezco al uno. Mi religión es la religión del amor. Quien conoce, él dice, quien conoce a sí mismo, conoce al Señor. Y es el camino que hace el místico sufi. El místico sufi va en el camino. Los grupos sufís en todo el mundo se llaman en árabe tariqa. Tariqa en árabe es camino. ¿Sí? Entonces, en uno de sus... Ibn Arabi ha dicho muchas cosas, pero en uno de sus cosas dice que el pie es la parte más santa del cuerpo humano, porque con este pie caminamos en el camino y así llegamos a conocernos a nosotros mismos. Y cuando llegamos a conocernos, ¿quién puede decir aquí que se conoce a sí mismo? Es muy difícil, es más fácil. Pero cuando llegamos a conocernos a nosotros mismos, entonces conocemos al Señor, porque nosotros y el Señor somos lo mismo. ¿Sí? Eso es el concepto. Bueno, Ramón Llull, lo he mencionado, ya he mencionado el tema del 3999, y tuvo conocimiento de enseñanzas del Islam y del judaísmo que se puede claramente ver en el monasterio Miramar. Y el monasterio Miramar es un testimonio del proyecto que, como he dicho, no ha sido realizado. Quizá
un día, si Dios quiere, se va a realizar, porque mi opinión, sí teníamos que ser servidores de Dios, pero el hecho de que Ibn Arabi dice que ni es judío, ni es cristiano, ni es musulmán, él dice, acepta que el Bahá'í también lo acepta. En este sentido, el Bahá'í y el sufismo son muy cerca uno del otro. Acepta de que hagas lo que hagas, sirves a Dios. Solamente son maneras diferentes. O sea, puedes rezar el Ave María, o el Fatiha, o el Shema Israel. Estás sirviendo a Dios. Y solo hay uno. Así que quizá, o sea, es una pregunta grande, quizá el deseo de Dios es que haya varias religiones, pero nosotros tenemos que respetar a las tres. Si yo soy judío, tengo que respetar a los cristianos y musulmanes. Si soy musulmán, tengo que respetar a los otros y no pelear, porque tengo que entender que todos son servidores de Dios. Hacen de la manera que les han enseñado, pero son servidores de Dios. De hecho, lo hemos hablado una vez en el pasado, de que los discípulos de Ramón Llull eran consejeros de la reina católica. Se dice históricamente. Sí. Y la reina católica ha decidido a expulsar de España, o decir a los judíos y a los musulmanes, o se convierten al cristianismo o se van de aquí, para tener esta idea de Ramón Llull de un país de una sola religión. Pero se ha hecho de forma un poco brutal, no de la manera que quisiéramos. Al Dios con minúsculas lo has de poner con mayúsculas. ¿Ah? Este Dios con minúsculas, ¿Sí? le has de poner la D mayúscula. Sí, claro. ¿Me perdonan? ¿Qué? Sí. Ahora sí, si Miramar está con mayúsculas. Claro, no cabe duda. Perdona, el uno es. ¿Cómo? El uno. Sí. ¿Quién es? Uno es Dios. Dios. Claro. Uno es la Trinidad. 93, ni 9, ni 99. Es La Trinidad del judaísmo y el musulmán. 3, 9 y 99 es la manera conceptual de la divinidad que tienen las tres diferentes religiones, pero al final hay uno. Un solo Dios. Nosotros podemos tener imaginación de cómo es. O sea, de hecho, se reduce a uno. sí, al final es uno. Sí, la influencia sobre Isabel la Católica, si no recuerdo mal, viene a raíz de la creación de la Universidad de Alcalá. ¿Cómo? De la Universidad de De Alcalá, Alcalá. donde hay una influencia pluralista. Ok. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues esto, a ver, es el último. Es el último. Muy bien. Ujú. Pues con esto he intentado de traerles, sin ser demasiado pesado, la introducción, el sabor de lo que es la mística. Después se puede entrar a campos más amplios. Pero la idea del místico es moverse, claro, encontrar en la mística el amor de Dios y la paz, pero también entramos en unos campos de horror. Cuando entramos en este campo de acercarnos a Dios, está el profeta Ezequiel sentado en el río y de repente ve la cara de Dios. Es un evento que uno se muere. O sea, está escrito en la Biblia que Ezequiel ha visto la cara de Dios,
Pero si yo estoy hablando con algunos judíos religiosos, me dicen, no se puede ver la cara de Dios. Es que hay un error de escritura en la Biblia. O sea, no lo pueden concebir que esto ocurriera. Entonces, en hebreo, el verbo de he visto y he tenido mucho miedo es muy parecido. Entonces dice, no es que lo ha visto, le ha tenido mucho miedo. Pero dice, la Biblia es palabra de Dios, si tú crees todo lo que está escrito ahí, es limpio. Entonces, es un campo de, cuando uno entra ahí es fuerte, pero al final el amor es el sitio que Dios nos trae donde podemos vivir en tranquilidad y paz y ojalá y respeto y ojalá lleguemos a saber hacerlo. Si tenéis algunas preguntas, En San Juan, sí. en el principio existía Dios. ¿Cómo? Y el verbo era Dios. Sí. O sea, la palabra era Dios. Adiós. La palabra habitará después sobre nosotros. Sí. Cosas así. Entonces, la palabra, ¿qué sentido tiene en todo esto? Buena cosa, la palabra es la única manera que conocemos, que hemos inventado de tener conocimientos. Es buena pregunta, ¿por qué? El mismo Ibn Arabi, pero otros reconocen en la mística 3 maneras de tener conocimiento. Uno es mediante la palabra, la sabiduría y la enseñanza. Si tú me enseñas con palabras que 2 más 2 son 4, ahora yo sé que 2 más 2 son 4. Me enseñas cualquier otra cosa, una lectura de derecho o de historia, la conozco, ya lo sé. Estamos ahora en el ciclo del rey Sancho de Mallorca, y de repente conocí al rey Sancho de Mallorca. Entonces, pero hay segunda forma, y es la forma del sabor. En árabe se llama dhauk. El sabor nadie me lo puede enseñar. Si yo quiero saber qué sabor tiene el chocolate, tengo que probar el chocolate. Nadie me puede explicar a qué sabe el chocolate. ¿Ok? Entonces el sabor, entrando en el territorio de Dios, es enseñanza de sabor. Porque entro y experimento algo. Experimento amor, miedo, tormentas, paz. Pero lo estoy diciendo en palabras, pero nada de estas palabras puede describir realmente lo que yo siento. Tengo este sabor. La tercera es algo que entra a nosotros por fuera, sin que nadie nos diga nada. De repente yo sé algo que me entró. O sea, este Ibn Arabi dice que los 400 libros que ha escrito le han entrado y él los copió. De la misma manera que he mencionado a la Kabbalah, el señor que supuestamente vivió aquí en España, en Cataluña, en León, de hecho, Moisés de León vivió. Moisés de León, decía a la gente en su ciudad que él tiene copia del libro del esplendor de Shimon Bar Yochai y que él copia páginas de este libro y los vendía a la gente para que lo pongan en su casa y les podría dar protección, salud, lo que ellos deseaban, con tener una página del libro de este Shimon Bar Yochai. Entonces él vendía estas páginas
Y un día, cuando él se iba de León a Zaragoza, bandidos lo han matado en el camino. Y se quedó su mujer viuda con la hija que tenían. Entonces el judío de León más rico que vivía en aquel tiempo le dice a su mujer: mira, por favor, coge muchas cosas buenas y vete a la casa de esta viuda y tráesela y le dices: mira, queremos que su hija se case con nuestro hijo y lo único que pedimos es este libro, nada más, y estaréis muy bien. Si vuestra hija se casa con mi hijo, ya todo irá bien. Y la madre le dice: mira, estaría feliz si mi hija se casa con vuestro hijo, pero la verdad que no hay este libro. Mi esposo se lo ha ido inventando y le ha mentido a la gente que tiene la copia. Y llegó hasta Israel en aquel tiempo, que fue asesinado este Moisés de León, y mandaron una persona, un rabino de la ciudad de Acre, que vaya a España para buscar este libro. Y cuando él llegó, la viuda le contó todo este cuento. Dice: lo siento, pero no hay. Entonces, de todas las hojas que ha escrito este Moisés de León, han construido este libro los cabalistas que vivían aquí en España. Esto es lo que muestra la investigación. Y uno puede decir que la información, que realmente el esplendor se formó en el espíritu de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lo comunicó, le entró a Moisés de León por dentro y él lo copió. O sea, esto es el campo de mística Muy bien. que vivimos. Muy bien. Sí. Entonces España ha tenido un papel muy importante en la mística, tanto este señor Ibn Arabi como los cabalistas judíos, los sufis musulmanes que vivían por aquí. Hay otro capítulo de los alumbrados, que también, y hasta Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, cuando dice el sol a medianoche, ¿cómo puede estar el sol a medianoche? O sea, es algo que va más allá de la naturaleza. Y si él experimenta viendo el sol a medianoche, es que ha hecho un trayecto. Sí, sí. Pues, sin más. A mí me gustaría intervenir, si mi mujer me da permiso. Sí, sí. Claro. Es que soy un devoto, además de Ramón Llull, de Isabel la Católica. Sí. Es verdad que Isabel la Católica expulsa a los judíos de Castilla y después su marido Fernando, por influencia de ella, lo hará en los territorios de la Corona de Aragón. Pero ella no estaba mal con los judíos. Los judíos le habían ayudado frente a su hermano en aquella guerra civil, le ayudan a ella. Y ella es reina gracias a los judíos. Y entonces un amigo tuyo, ¿Quién es? el padre de Netanyahu, Muy amigo mío. gran historiador, Sí, es verdad. escribe por El padre de Netanyahu. por qué, su libro escribe por qué Isabel la Católica expulsa a los judíos. Okay. ¿Lo sabías? ¿Lo tienes presente No. ahora? Expulsa a los judíos porque la aristocracia de la sangre, que eran los aristócratas señores de la guerra, que habían ayudado a hacer la reconquista y que tenían inmensos territorios, de pronto comienza a verse desplazada por la aristocracia del dinero que tienen los judíos. Entonces, esta aristocracia de la sangre no puede tolerar que en un futuro muy cercano incluya más el dinero que la tierra. Entonces, ella se ve obligada
a la expulsión de los judíos. Si estos judíos hubieran sido unos dos nadie, los desgraciados, nadie les hubiera. Claro. No, está Pero habían llegado a tal alto estado de poder económico que claro, entonces, claro. De todos modos, coincidimos en que la primera etapa del Estado de Israel coincide con una influencia sefardita, ¿no? No, bueno, el Estado de Israel fue creado, o sea, declarado por el señor Ben Gurión. El señor Ben Gurión era un señor judío, pero muy laico, nada de religión. De hecho, él era un admirador del filósofo Benedicto Spinoza, Baruch Spinoza, que Spinoza fue excomunicado, fue judío, excomunicado por la comunidad judía por su libro La Ética, que escribió porque tenía ahí muchas ideas que no iban uno con uno con el judaísmo, y además fue excomunicado por la Iglesia, porque 100 años después de su muerte era prohibido enseñar su libro en las universidades de Europa. Entonces Ben Gurión era admirador de Spinoza, y su idea en creando el Estado de Israel fue bajo de la influencia de Spinoza. Pero Israel hoy en día no es nada de Spinoza. ¿Estoy equivocado respecto a la influencia sefardí? No. No estoy equivocado. No estás, porque el primer grupo de judíos que llegaron a Israel llegaron principalmente de Europa, de Rusia, de Lita, de Polonia, de estas zonas ashkenazim, no sefaradí. O sea, mi padre, que es sefaradí... ¿Tú eres sefaradí? ¿Tú eres sefaradí? Yo soy mitad y mitad. Mi madre nacida en Polonia y mi padre nacido en Marruecos. Así que mi padre es sefaradí porque el origen de mi familia llega de Toledo. Después de la expulsión, la familia se fue de Toledo a Marruecos y ahí quedó. Y mi madre es ashkenazí, es de Polonia. Así que yo soy en el medio. Abraham Zacuti también es de Toledo, ¿no? ¿Quién? Abraham Zacuti. Sí, no sé. ¿Tenías tú? Sí. En primer lugar, agradecer esta exposición tan sencilla y tan gráfica. A mí lo que me gusta es lo que antes decías, ¿no? Cómo las tres religiones llegan, y no todos los devotos de estas religiones llegan a la conclusión del uno. Y uno en la reflexión descubre que solamente los que se han situado al margen de lo tradicional y convencional y dogmático pueden llegar a esta experiencia tan profunda. Es decir, que llega un momento, por esta experiencia profunda, ya no sirven ni los dogmas, ni las teologías, incluso tal vez las espiritualidades. Es algo que va más allá de todo esto. Y no pueden llegar todos. No. Por ejemplo, el que yo hice mi tesis doctoral sobre él se llama Abu Hamid al-Ghazali, que fue un señor muy importante en Bagdad, en Irak. Fue el rector de la universidad de aquel tiempo, que era la más importante. Fue consejero del rey, muy metido en toda la política y todo y todo. Y él escribe en su biografía, dice: un día desperté y mi lengua quedó pegada y entendí que si no cambio la manera que voy, llegaré al infierno. Así. Y entonces él en aquel momento deja todo, su trabajo, su universidad, su familia, todo, coge un palo y sale al desierto. 11 años ha ido en el desierto de Irak
a Meca, de Meca a Jerusalén, de Jerusalén a Damasco y de vuelta después de 11 años a Bagdad. Durante este viaje, él escribió un libro que yo estudié por mi tesis doctoral que se llama la Revival, el renacimiento de la religión. O sea, en el Islam hay una creencia que cada 100 años hay que renovar la religión. Y él se vio después de este camino que puede escribir este libro. Escribió un libro que tiene compuesto de 4 libros individuales, de 40 libros individuales, durante esto, y se llama El renacimiento de la religión. 100 años después de su muerte, un judío en Egipto, el hijo de Maimónides, de Moisés Maimónides, Abraham Maimónides, él lee este libro y dice: los sufís son los que han seguido el camino de los profetas. Y nosotros, los judíos que vivían en aquel tiempo, lo hemos perdido. Así lo dice. Y él empieza a crear una comunidad judía que vaya en los caminos de los sufís. O sea, él era judío sufí. Y escribió un libro que se llama Lo suficiente para el servidor perfecto. ¿Todo esto es siglo? ¿Qué siglo es? Es el siglo XIII. Siglo XIII. Él murió 1237. Entonces escribió este libro, y este libro coge mucho de este libro del Al-Ghazali. Esto fue mi tesis doctoral, comparar entre estos dos trabajos, y hay mucha semejanza. Entonces, pero él también dice en su camino, como hemos visto antes, a Bahia Ibn Fakuda, que dice que la puerta 10ª es el amor de Dios. El Abraham Maimónides nos coge un poquito de otro camino, que el último renglón es la soledad, estar en soledad, que ahí se hace el encuentro entre el místico y Dios. Como Moisés ha subido 40 días, Jesús también ha tenido sus 40 días, siempre 40 días, que es algo interesante. Y hay otros místicos que también tenían 40 días, y dice que la soledad es el nivel más alto donde la persona llega a tener esta experiencia mística. Pero por ahí te pega. Pero es que es curioso. Hay un catalán que vive en Mallorca, sacerdote, religioso, no recuerdo de qué orden religiosa era, que es desterrado a vivir en soledad en una isla que emerge en Ibiza. Hay un islote, en Ibiza hay un islote que le llaman el Peñón o el islote, ¿no recordáis? Es verdad. Es verdad. Entonces ahí Sí. lo dejan en Es el Padre Palau. Sí, de la Guerra Civil Española, de las carmelitas. Y es el que pronuncia carmelitas, y es el que pronuncia esta frase: solo con Dios o soledad. Solo con Dios o soledad. Soledad. Sí, sí. Pues yo tuve un amigo, ya falleció, un sheikh que vivía en Nazaret, Sheikh Ali Bayoum, que era sufi, y él también, como parte de su camino, entró en soledad en una cueva. Por 40 días se llevó agua, pan y aceite de oliva, y le dijo a su familia: en 40 días me vienen a buscar. Si estoy muerto, estoy muerto. Entonces, bueno, después de 40 días lo encontraron casi, pero
Yo lo conocía después de la experiencia. Y claro, no ha estado en soledad, ha estado solo con Dios. Con Dios. Y él me contó que en algún momento ha llegado el profeta Mahoma a visitarle en la cueva y le ha dado fuerzas importantes y secretos del Corán. Y él, cuando salió de la cueva, tenía poder que no tenía antes. Él podía tratar a gente que sufría de enfermedad mental, que era como pánico, sí. Y el hospital de Nazaret, de psiquiátrico, cuando llegaba de repente un paciente en este estado, lo llamaban a él y él miraba al paciente y dice: este no le puedo ayudar, ustedes le dan medicina. Y el otro lo miraba y decía: este le puedo ayudar. Y lo llevaba a su casa y durante 3 días se sentó con él frente a frente leyéndolo del Corán y después mandarlo a casa. Pero yo pienso también que la mística tiene su parte oscura, ¿eh? Bueno, Porque cuidado con todo esto, ¿eh? Cuidado. Porque San Ignacio dice en los ejercicios, el que se propone hacer los ejercicios, primero tiene que estar bien alimentado, porque la mente y la mística, es decir, a ver, ¿cómo lo diría? A ver, en la espiritualidad es un hilo muy finito entre el delirio espiritual o el profundizar en lo humano. Como Santa Teresa de Ávila. Cuidado, ¿eh? Y la mística tiene su parte de control, claro. porque hay gente que mucho delirio, ¿eh? No, Y los delirios espirituales en psiquiatría son los más peligrosos, o más delicados. Es un campo peligroso. He dicho que cuando uno entra a este campo, que no tiene barreras, que no tiene, puede ser oscuro, puede ser de mucho horror. Cuando nosotros estamos acostumbrados a las definiciones, a las barreras, mi casa es mi fortaleza, es la barrera, nadie entra en mi casa si yo no lo permito. Y ahí me siento muy cómodo, que mi casa me protege. Pero imagínate si estoy en medio de nada. No puedo decir con palabras lo que es. Nada. Entonces, claro, hay que tener cuidado. De hecho, la Kabbalah se dice que es prohibido estudiarla antes de los 40 años. Prohibido. Porque antes de los 40 años la capacidad que tiene uno no es suficiente para aguantar lo que hay. En la Kabbalah hay un ramo que dice que de hecho la creación se ha hecho con las letras hebreas, o sea, la creación, o sea, son combinaciones de letras, y muchos cabalistas hacen meditación mirando varias combinaciones de las letras para poder componer porque cuando decimos Dios, Dios no es el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo yo puedo realmente? Uno dice Dios, el otro dice Allah, el otro dice Elohim, Jehová, pero no es nadie. Entonces se dice en la Kabbalah que el nombre de Dios está compuesto de 72 combinaciones, de cada uno tiene 3 letras hebreas. Entonces imagínate. Y ellos intentan meditar para ver cuál es la combinación que le va a dar el nombre completo. O sea, y claro, que la Biblia dice que la creación fue con la palabra. Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Entonces, pero no sabemos, o sea, es un misterio.
Los historiadores del derecho españoles creemos que el pensamiento jurídico, llamémosle pensamiento jurídico, hebreo, se construye en base al Talmud y la Cábala. ¿Es correcto esto? No. El pensamiento jurídico está a base del Talmud. Talmud ¿Y la Cábala no? no, la Kabbalah es lo opuesto. Pues habrá que corregir esto. Sí, no. El Talmud es puro libro de leyes que va muy meticulosamente a cualquier asunto. O sea, si el judío tiene que rezar 3 veces al día, entonces uno en la mañana, uno a mediodía y uno en la tarde. Entonces, por ejemplo, como ejemplo, ¿cómo puedes saber cuándo llegó el momento que el rezo de la tarde ya sea legal, o sea, en su tiempo? ¿Cómo puedes saber? No tenían reloj. Entonces el Talmud elabora mucho en este tema y le da al creyente todas las posibilidades. Dice, si tú vives en Jerusalén, muy fácil. Tú miras a los sacerdotes del templo, cuando ellos salen para lavarse en el, ¿cómo se llama?, fuente de agua que está al lado, ya sabes que es el tiempo, porque ellos saben y tú lo ves y ya está. Si tú vives en el campo, tú tienes que mirar al pobre, porque el pobre no tiene para poner luz, encender luz en su casa. Entonces, cuando él se sienta a comer su último pan del día, antes de que oscurezca, tú sabes que es el tiempo de que puedes rezar, o sea, cosas de esta naturaleza. En muchos temas son un libro enorme y bueno, pero lo jurídico es una cosa, o sea, yo estoy, claro, más interesado en la parte que no es de ley. Y de hecho, uno de los místicos sufis que vivía en el siglo XV, que era un poeta fabuloso, se llama Hafez Shirazi, porque viene de la ciudad de Shiraz en Irán. Sí. Y él dice así, más o menos, el poema que él dice: hoy el amigo se ha emborrachado. El amigo es Dios. Se ha emborrachado en la taberna y nos contó el secreto. Y el secreto es que cualquier cosa que tú haces, cualquier pensamiento que tú tienes, siempre es bonito. Cuando yo leí este poema, dice, wow, esto rompe todas las religiones, de golpe. Entonces, esto puede enseñar hasta dónde puede ir el místico. Uno de los sufis famosos, que se llama el Halaj, vivió en el siglo IX. Él, claro, que hacía todos los esfuerzos de acercarse a Dios, de estar cerca de Dios, y un día, en el viernes, que es el rezo principal de la semana en la mezquita, él se levanta y dice en árabe, Ana el-Haq. Haq es la verdad. Es uno de los 99 nombres de Dios, es Haq, la verdad. Y dice, Ana el-Haq, yo soy la verdad. Claro que los creyentes en la mezquita lo cogieron y lo mataron. ¿Cómo puedes decir que tú eres Dios? Entonces, pero te enseña hasta dónde puede ir el místico rompiendo las barreras para unificarse con Dios. Y claro, es peligroso, Pancho. Sí. Totalmente.
Yo te quería preguntar, Sí. tú has hecho la introducción de estos dos caminos, Sí. del sufismo y la cábala. ¿Tú tienes un itinerario para continuar, para nosotros saber, para hacer como un programa? Por ejemplo, hoy incluso has tocado un poco la mística cristiana, pero te has destacado esos dos caminos. ¿Tú tienes un camino de desarrollo, diríamos, desde qué nivel? ¿Desde todos los siglos, o sea, desde que empezó el sufismo en todos los siglos, o tu tesis doctoral un poco? Para nosotros saber el contenido en caso de querer seguir. Bueno, para... yo puedo ir profundizando un poco en cada uno de estos dos temas Muy bien. y tomarlo tema por tema, porque ya cada uno es un tema. Pues está muy bien. Lo digo porque a lo mejor, incluso si tenemos un programa, lo podemos para el año próximo, de tanto en cuanto, poder seguir profundizando todo eso. Sí, les interesa. Porque ha sido muy interesante, pero claro, nosotros estamos perdidos porque todos los términos, todo esto, es que estamos perdidos porque tiene mucho de cultura, del pensamiento de la época, ¿sabes? Las expresiones de la mística y de todo. Es como la mística española, que nosotros mismos la tenemos que estudiar porque si no, no te sitúas. Entonces digo que esto es muy profundo, que hoy ha sido como despertar, que son caminos nuevos para nosotros, pero que si tú quieres un camino interesante para nosotros también saber y profundizar y conocer otras religiones. Muy bien. Por eso yo dije que hoy es solamente la introducción. La introducción. porque- Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien le quiere hacer alguna otra pregunta.